Voy a comenzar a montar puntos para hacerme un jersey. Voy a comenzar con agujas circulares de la marca Chiagu porque son las que tengo, pero también hay de AliExpress que os la enseño ahora. Y lo único que les pasa a mi forma de verlo a estas agujas es que la aguja en sí, el metal es muy largo y el cable es idéntico al que tienen las agujas de Chiagu. Entonces, la aguja, al ser tan larga, como al girarla, pues que las agujas chocan mucho, tiban. ¿Veis cómo aquí se ve que los cables son idénticos, pero la aguja es mucho más larga? Entonces, si alguna tenéis este tipo de agujas de AliExpress, lo que podéis hacer es cortarla por la mitad y limarla un poquito, y entonces, al ser una aguja más larga y una más corta, pues podéis tejer mejor. Aunque ya hay kits de agujas en los que son de agujas circulares, entonces ya vienen para poderlos intercambiar los cables, incluso añadir cables. En este caso, pues yo tengo los de Chiagu y es los que voy a utilizar. Voy a comenzar a montar los puntos. El comienzo de la hebra de la madeja está para el lado del dedo índice, y donde está la madeja completa, el dedo pulgar. Aquí no os voy a explicar cómo muevo los dedos porque os he preparado un vídeo de 30 minutos de solamente estos movimientos que estáis viendo en pantalla en bucle. No lo he hecho para que vosotras lo veáis los 30 minutos, evidentemente, sino lo he hecho sin sonido y sin nada para que vosotros os pongáis esos clips que van saliendo en bucle y poco a poco vayáis viendo el movimiento de los dedos para aprender cómo se monta, cómo se hace este montaje de hebra larga que se llama, que tiene unas diferencias con otros tipos de montaje, ¿no? Para cuellos, y eso es el montaje que normalmente siempre se utiliza. Entonces, es mejor que vosotros lo veáis en bucle, más que nada es para no tener que parar el vídeo, tirar el cursor hacia atrás, y era un tostón. Cuando yo aprendí y veía tutoriales, pues me daba mucha rabia eso. Pasaba que tenía que ir hacia atrás y volver a empezar, y bueno, no me gustaba, por eso he preferido haceroslo así. Ahora tenemos que hacer una cosa. El patrón os va a decir que tenéis que montar un número de puntos. Entonces, a veces pasa que dejamos un trozo de hebra corta, por así decirlo, fuera del ovillo, y nos damos cuenta que cuando llevamos una cantidad de puntos, pues nos falta un poco de hilo para montar unos pocos más. Entonces, si veis, yo ahora aquí cuento que he montado 10 puntos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser deshacerlo, sujetando el primer punto para que yo sepa exactamente dónde he comenzado, y entonces yo ver que si yo he necesitado ese trozo de hilo, más o menos, porque recordad que se ha quedado un trocito sin tejer, para 10 puntos, pues entonces voy multiplicando, pues el doble de hilo para 20, el triple de hilo para 40, o sea, en este caso para 30, o el doble de hilo bueno, ya me entendéis, ¿no? Vamos mm, haciendo las multiplicaciones hasta más o menos, si nos sobra un poquito de hilo, pues que no sea mucho, ¿no? Y entonces, cuando tenemos el hilo que vamos a necesitar, pues comenzamos a montar. Es mejor que os sobre lana que no que os falte. Da mucha rabia que te falte un poco de lana para 5 o 6 puntos. Entonces, depositamos el hilo sobre el dedo índice y el pulgar y ponemos la aguja sobre ellos. Hacemos un pequeño giro y ya tenemos un bucle. El primer punto, por así decirlo. ¿Veis? Lo giro y ahí tenemos el primer punto. Entonces, aquí todo el rato sería sujetarlo y levantar el dedo pulgar, coger la primera hebrita que tenemos hacia nosotras e ir a buscar, meterlo por debajo e ir a buscar el punto, la hebra del hilo pulgar. Esto, así dicho, en palabras es muy difícil, pero claro, visualmente es mucho más fácil. Por eso es mejor que veáis, bueno, con tranquilidad, sin audio, sin escucharme ni nada, y así montar los puntos que os marque el patrón. Os voy a dar una sugerencia a la hora de montar puntos para contarlos y que no os descontéis. Contáis una cantidad de puntos, por ejemplo, 25, 50, y le ponéis un pequeño marcador cuando tengáis esa cantidad de puntos.
Aquí en la punta, para que no se os escapen, yo les pongo estos tapones que son cuentas para chupetero de silicona. En AliExpress me parece que las encontré así, tengo de muchos modelos y todo eso. Entonces, cuento una cantidad de puntos, por ejemplo, 25, 50, lo que vosotros queráis, y le vais poniendo estos marcadores para si tenéis que volver o sea, os habéis descontado en algún momento, pues sabéis que está el primer marcador, lleváis X, 25, 50, los que queráis. Y así os resultará más fácil el montarlos todos sin tener que estar todo el rato contando. Entonces, ahora vamos a montarlos. Hacerlo en circular. Lo primero que vais a tener que hacer es poner un marcador de inicio de vuelta. Es cada vez que tengáis que hacer una vuelta, pues no tenéis que contar, simplemente llegar cuando el patrón os indique, llegar hasta el marcador de principio de vuelta, sabéis que es ese, así que escoger un color, por ejemplo, que os recuerde que ese es el marcador de principio de vuelta, porque a lo largo del patrón seguramente os dirá que pongáis más marcadores para diferentes cosas. Entonces es mejor tener uno siempre para el inicio de vuelta y así pues no tendréis ningún problema. Después también tenéis que poner, antes de empezar a tejer, todos los puntos, aseguraros de que estén en la misma dirección. No que cuando cerréis, veis aquí, pues quiero cerrar el primer punto y me doy cuenta de que no he puesto el marcador de comienzo de vuelta. Entonces, pues no, lo tendría que haber puesto. Entonces lo deshago y lo pongo. He ido a buscar los marcadores y he escogido el azul para el comienzo de vuelta. Entonces, ahora lo pongo y empezaré a tejer. Daros cuenta de que al principio de empezar a tejer la primera vuelta los puntos están muy apretados y puede que os resulte un poco complicado. Pero mirad, aquí el secreto está en poner el marcador, sujetar bien el hilo y apretarlo, darle un tirón, ¿vale? Darle un tirón, hacer el punto derecho y empezar un punto al revés. ¿Veis cómo cuesta meter la punta de la aguja? Y es porque en este punto, dijéramos, del tejido los puntos están muy juntos y es un poco complicado. Pero tener un poquito de paciencia en esta primera vuelta, que las demás es súper fácil, con ese sonido relajante de clink, 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 que es el típico del tejido. Y bueno, tenéis que hacer derecho y revés en toda la vuelta los centímetros que os marque la diseñadora.